Lo llamaban el Hijo de Oro, un apodo ganado a través de una imagen pública cuidadosamente elaborada. El político, llamémosle Víctor, era guapo, carismático y aparentemente dedicado al servicio público. Ascendió rápidamente en las filas del gobierno local, impulsado por promesas de prosperidad y un futuro mejor. La gente creía en Víctor, confiaban en él. No deberían haberlo hecho. Detrás de la deslumbrante sonrisa y los elocuentes discursos, Víctor era un lobo con piel de cordero. Sus promesas eran huecas, simples herramientas para manipular al público. Su verdadero interés estaba en el poder y la riqueza que éste podía traer. Los fondos públicos destinados a proyectos de desarrollo eran desviados a cuentas en el extranjero. Los contratos no se adjudicaban a los más merecedores, sino a los que ofrecían los sobornos más altos que llenaban sus bolsillos. Pasaron los años, y el control de Víctor sobre el poder se afianzó. Se rodeó de personas leales, gente que se beneficiaba de sus prácticas corruptas y estaban dispuestas a hacer la vista gorda a cambio. Los denunciantes fueron silenciados, sus advertencias ignoradas o desacreditadas. Los medios de comunicación, ya comprados o intimidados, cantaban sus alabanzas. Víctor, al parecer, era intocable, pero incluso la fachada más elaborada puede agrietarse. Una joven y ambiciosa periodista, Sara, se negó a ser silenciada. Había estado siguiendo el rastro de la corrupción de Víctor durante meses, reconstruyendo el rompecabezas de su engaño. Una noche, recibió un soplo anónimo. Un contable descontento, agobiado por la culpa, había decidido confesar. Tenía pruebas contundentes. Sara trabajó incansablemente, verificando la información, cotejando documentos y hablando con fuentes que tenían demasiado miedo para dar la cara. Las pruebas eran condenatorias, extractos bancarios, correos electrónicos y conversaciones grabadas que exponían la profundidad de los crímenes de Víctor. Finalmente, tenía suficiente para derribarlo. La publicación de la investigación de Sara causó conmoción en la ciudad. La evidencia era irrefutable, los detalles demasiado impactantes para ignorarlos. La indignación pública fue rápida y furiosa. Estallaron protestas en las calles, exigiendo el arresto y enjuiciamiento de Víctor. El Hijo de Oro había caído de su pedestal, su verdadero rostro revelado a la vista de todos. La presión sobre las fuerzas del orden era inmensa. Ya no podían hacer la vista gorda. Víctor fue arrestado en una redada espectacular, su arrogancia reemplazada por una mirada de miedo e incredulidad. Las paredes se estaban cerrando. El juicio fue un frenesí mediático. Cada giro y vuelta se publicaba en los periódicos y dominaba los ciclos de noticias. Víctor, despojado de su título e influencia, daba una figura patética en la sala del tribunal. Atrás quedó el político seguro de sí mismo, que podía salirse con la suya en cualquier situación. En su lugar, se sentaba un hombre roto, aferrándose desesperadamente a la esperanza de la absolución. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los testigos, envalentonados por la valentía de Sara, se presentaron para testificar contra Víctor. Su red de mentiras se deshizo, exponiendo la verdadera magnitud de su avaricia y traición. El jurado deliberó durante días. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Finalmente, llegó el veredicto. Culpable de todos los cargos. Un jadeo colectivo llenó la sala, seguido de una erupción de vítores y aplausos. La justicia, al parecer, había prevalecido. Víctor fue condenado a una larga pena de prisión, su carrera política terminada, su reputación hecha trizas. Sin embargo, una sensación de inquietud persistía. ¿Era este realmente el final? ¿O encontraría Víctor, con sus conexiones y riqueza, una manera de escapar a la verdadera responsabilidad? Solo el tiempo lo diría. Atrás quedaron los trajes a medida, las comidas gourmet, los asistentes aduladores. La nueva realidad de Víctor era dura, implacable. La vida en prisión estaba muy lejos del lujo al que se había acostumbrado. La celda era estrecha y sucia, la comida sosa y poco apetitosa. Los otros reclusos, criminales endurecidos con sus propias historias de desesperación, lo miraban con una mezcla de desprecio y diversión. La caída en desgracia fue rápida y brutal. Víctor, acostumbrado a la deferencia y el respeto que venían con su posición, ahora era solo otro recluso, despojado de su poder y dignidad. Se vio obligado a adaptarse a un nuevo conjunto de reglas, una nueva jerarquía.
El hombre que una vez tuvo el destino de miles en sus manos, ahora estaba a merced de los guardias y sus compañeros de prisión. El daño psicológico fue inmenso. Tomar conciencia de sus crímenes, el peso de su traición a la confianza pública lo atormentaba. Los rostros de las personas a las que había perjudicado, las vidas que había arruinado, pasaban ante sus ojos. Era prisionero de sus propias acciones. Su conciencia un atormentador implacable. Si Víctor encontró alguna redención dentro de los confines de su celda, sigue siendo un misterio. Pero una cosa era segura. Su historia sirvió como un crudo recordatorio de que el poder corrompe, y que incluso los más astutos pueden ser llevados ante la justicia.